Este video va a mostrar la forma en cómo se realiza el planteamiento de la solución de los problemas que tienen implícito un sistema de ecuaciones lineales. En este caso es un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. En este problema nos dice lo siguiente: un inversionista tiene 15,000 pesos para invertirlos en acciones y CETES. Si se sabe que las acciones dan un rendimiento del 20% anual y los CETES del 11% anual, y él tiene una utilidad de 2,460 pesos en el año, ¿cuánto invirtió en acciones y cuánto en CETES? Nosotros, para poder resolver el ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es partir de la pregunta. En este caso, en la pregunta nos damos cuenta que estamos hablando de dos variables o de dos incógnitas. Una de las incógnitas sería lo que invirtió en acciones y la otra lo que invirtió en CETES, la cantidad que invirtió en CETES. Así que primero vamos a simbolizar esas preguntas. Vamos a decir que X es la cantidad invertida en acciones y que Y es la cantidad invertida en CETES. Ahora, si ya las tenemos simbolizadas las variables, entonces vamos a sacar la información de la primer parte del enunciado. Dice que el inversionista tiene 15,000 pesos y los va a invertir en acciones y CETES. Si nosotros hacemos el cambio, quiere decir que la suma total invertida, tanto en acciones como en CETES, van a ser 15,000 pesos. Así que la suma de la cantidad invertida en acciones más la cantidad invertida en CETES tendrá que sumar 15,000 pesos. Eso sería la primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, la segunda parte del enunciado nos dice que las acciones dan un rendimiento del 20% anual. Por lo tanto, nosotros vamos a escribir la expresión 20% por X. Es decir, por cada cantidad que tenga X se va a multiplicar por el 20% y eso sería el rendimiento. Y los CETES dan un rendimiento del 11%. Por lo tanto, va a ser 11% por Y, que representa la cantidad invertida en CETES. Y dice que se tiene una anualidad de 2,460 pesos en el año. Ahora, si nosotros queremos plantear ya la ecuación, tendremos que convertir los porcentajes en tanto por 1 o en forma decimal. Para eso se dividen entre 100. Entonces el 20% al dividirlo entre 100 nos va a dar 0,2. Y el 11% dividido entre 100 nos va a dar 0,11. Y esto nosotros ya convertimos la ecuación 2. Pero cuando nosotros queremos manejar o resolver el sistema de ecuaciones, es mucho más fácil si trabajamos con números enteros. Razón por la cual cuando nosotros tenemos decimales podemos hacer una operación que nos permita tener números enteros. Por ejemplo, en el segundo término o en el término que contiene Y, tenemos dos cifras decimales. Por lo tanto, si nosotros vamos a multiplicar, multiplicaríamos por 100 para convertir estas cifras decimales en números enteros. Así que al multiplicar por 100, la ecuación nos va a dar lo siguiente: 100
por punto 2, pues nos va a dar 20. Y 100 por punto 11 nos va a dar 11. Y 100 por 2.460 nos da 246,000 pesos. Por lo tanto, eso nos va a representar la ecuación número 2. Ahora, nosotros vamos a resolver ese sistema de ecuaciones, lo vamos a resolver por cualquiera de los métodos que aprendimos anteriormente, ya sea el método gráfico o cualquiera de los 4 métodos analíticos, como es el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción o sumas y restas, o el método por determinantes. Ahora vamos a plantear el siguiente problema, el problema donde nos habla de fracciones. Aquí el problema del enunciado dice: una persona compra bolsas de café de 40 pesos y bolsas de té de 30 pesos y paga por ellas 880 pesos. Se sabe que las bolsas de café pesan media libra y las bolsas de té un cuarto de libra. Entre los dos tipos de bolsa pesan un total de 9 libras. ¿Cuántas bolsas de café y cuántas de té compró? Entonces, hacemos el planteamiento de la siguiente manera. Aquí primero vamos a simbolizar las variables o las incógnitas. Entonces, vamos a partir de la pregunta. La pregunta es: ¿cuántas bolsas de café y cuántas bolsas de té compró? Por lo tanto, una de las variables nos va a pedir cuántas bolsas de café. En este caso, va a ser que X es el número de bolsas de café y que Y es el número de bolsas de té. Ahora, para hacer el planteamiento, vamos a partir de la primera parte del enunciado que nos habla de dinero. Debemos de tener siempre el mismo concepto. Si utilizamos dinero, pues todos los términos tienen que hablar de dinero. Entonces, aquí lo hacemos de la siguiente manera. X es el número de bolsas de café. Entonces, por lo tanto, las bolsas de café cuestan 40 pesos. Así que la expresión que nos represente la cantidad que se gastó en la compra de bolsas de café va a ser 4X. Ahora, con esa misma lógica, las bolsas de té cuestan 30 pesos. Así que la cantidad que se gastó en la compra de las bolsas de té van a ser 30Y. Y la suma de esos dineros nos va a dar un total de 880 pesos. Y ahí tendremos planteada la primera ecuación. Ahora, para la segunda parte del enunciado, nos dice que las bolsas de café pesan media libra. Por lo tanto, nosotros vamos a poner que 1/2 por X, eso nos representa a nosotros el peso de cada bolsa de café. Ahora, las bolsas de té pesan un cuarto de libra, por lo tanto la expresión va a ser un cuarto por Y. Y la suma de estos dos pesos nos tiene que dar un total de 9 libras. De esa manera, nosotros aquí relacionamos cantidades de peso. Así que los 3 términos de la ecuación tienen esas características. Ahora, si nosotros tenemos fracciones, lo más fácil para resolver el sistema es que se conviertan en números enteros. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar los denominadores y vamos a buscar el mínimo común denominador entre el 4 y el 2. Como son múltiplos, estos números, el 4 es múltiplo de 2, entonces quiere decir que el mínimo común denominador
va a ser el 4, porque es el número más pequeño que es divisible entre los dos. Así que hacemos ese producto de toda la ecuación por el número 4. Al multiplicar 4 por 1/2, pues nos va a dar igual a 2. Y 4 por 1/4 nos va a dar igual a 1, quedándonos la expresión de la siguiente manera. Pero falta multiplicar el 4 por el 9. Al multiplicar 4 por 9, eso nos va a dar 36. Y de esa manera convertimos las fracciones en números enteros. Y ahora podemos resolver este sistema de ecuaciones por cualquiera de los métodos antes mencionados.